Bienvenidos al día 46 de la lectura completa de la palabra de Dios. Hoy tendremos textos de la epístola a los Romanos capítulo 3 y capítulo 4, el Salmo 46 y el Evangelio según San Mateo capítulo 22 versículos del 1 al 14. Que la gracia, la potencia y la acción del Espíritu Santo nos sigan iluminando para poder día a día estar acercándonos a esta palabra revelada de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 3 y capítulo 4. ¿Cuál es, pues, la ventaja del judío? ¿Cuál la utilidad de la circuncisión? Grande de todas maneras, ante todo. A ellos les fueron confiados los oráculos de Dios, pues ¿qué? Si algunos de ellos fueron infieles, ¿frustrará por ventura su infidelidad la fidelidad de Dios? De ningún modo, Dios tiene que ser veraz, y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que seas justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado. Pero si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será acaso injusto Dios al descargar su ira? Hablo en términos humanos, de ningún modo, sino, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si con mi mentira sale ganando la verdad de Dios para gloria suya, ¿por qué razón soy también yo todavía juzgado como pecador? ¿Y por qué no hacer el mal para que venga el bien? Como algunos calumniosamente nos acusan que decimos, esos tales tienen merecida su condenación. Entonces, ¿qué? ¿Llevamos ventaja? No del todo. Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado, como dice la Escritura. No hay quien sea justo, ni siquiera uno. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden engaños. Veneno de áspides bajo sus labios, maldición y amargura rebosa su boca. Ligeros sus pies para derramar sangre, ruina y miseria son sus caminos. El camino de la paz no lo conocieron. No hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios, ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay diferencia, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención, realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? Por la ley, por la de las obras, no por la ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos, sino también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles, porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces,
¿Por la fe privamos a la ley de su valor? De ningún modo, más bien la consolidamos. ¿Qué diremos, pues, de Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue contado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta como justicia. Así también David proclama: bienaventurado al hombre a quien Dios le tiene en cuenta la justicia, independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta el pecado. Entonces, ¿esta dicha recae solo sobre los circuncisos o también sobre los incircuncisos? Decimos en efecto que la fe de Abraham le fue contada como justicia. ¿Y cómo le fue contada? Siendo él circunciso o antes de serlo, no siendo circunciso sino antes, pues recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incircunciso. Así se convertía en padre de todos los creyentes incircuncisos, a fin de que la justicia les fuera igualmente tenida en cuenta, y en padre también de los circuncisos que no se contentan con la circuncisión, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. En efecto, no por la ley, sino por la justicia de la fe, fue hecha a Abraham y su posteridad la promesa de ser heredero del mundo, porque si son herederos los de la ley, la fe carece de objeto, y la promesa queda abolida, porque la ley produce la ira. Por el contrario, donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso depende de la fe para que sea don y la promesa quede asegurada para toda la posteridad, no tan solo para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, padre de todos nosotros. Como dice la Escritura: te he constituido padre de muchas naciones, Padre nuestro ante Dios, a quien creyó, que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean, el cual, esperando contra toda esperanza, creyó, y fue hecho padre de muchas naciones, según le había sido dicho: así será tu posteridad. No vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor, tenía unos 100 años, y el seno de Sara igualmente estéril. Por el contrario, ante la promesa divina no se dio a la duda con incredulidad. Más bien, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios, con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Por eso le fue contado como justicia. Y la Escritura no dice solamente por el que le fue contado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser tenida en cuenta la fe, a nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 46, del maestro de coro de los hijos de Coré, para oboes, cántico. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro en la angustia, siempre a punto. Por eso no tememos si se altera la tierra, si los montes vacilan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y su ímpetu sacuda las montañas. Con nosotros Yahvé Tsebaot, nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Un río, sus brazos recrean la ciudad de Dios, santifican la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no vacila, Dios la socorre al despuntar el alba. Braman las naciones, tiemblan los reinos, lanza él su voz, la tierra se deshace. Con nosotros Yahvé
Sebaot, nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Vengan a ver los prodigios de Yahvé, que llena la tierra de estupor. Detiene las guerras por todo el orbe, quiebra el arco, rompe la lanza, prende fuego a los escudos. Basta ya, sepan que soy Dios, el excelso sobre los pueblos, sobre la tierra excelso. Con nosotros Yahvé Sebaot, nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: Digan a los invitados: miren, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto, vengan a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los insultaron y los mataron. Se enojó el rey, y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: La boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues a los cruces de los caminos, y a cuantos se encuentren, invítenlo a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí uno que no tenía traje de boda. Le dice: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: Átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.